Dios, gracias. Bueno, pues ahora sí nos lo vamos a echar a café. ¿No tendrán un ratito aquí donde pueda yo poner? Bueno, pues muy bienvenidos a todos, estimados amigos y hermanos. Bueno, yo siempre que inicio mis enseñanzas o transmisiones, así inicio, ¿verdad? Bienvenidos a todos, amigos y hermanos en Cristo. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Gloria a Dios. ¿Contentos? Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Animados? Amén. No tenemos a lo mejor luz en este día, ¿verdad? No tuvimos micrófonos, no tuvimos instrumentos, pero lo más importante que podemos tener es que tenemos a Cristo con nosotros. Amén. La presencia del Espíritu Santo, la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, pues, en este día vamos a continuar con la enseñanza que estamos llevando de este curso práctico de evangelismo. Como decía yo hace 8 días, no sé si lo comenté o no lo comenté, pero yo he visto a lo largo de los años que la mayoría de los cursos evangelísticos que yo conozco y que en algún momento dado tomé hace tiempo, normalmente tienen que ver más con estrategias, ¿verdad? Con métodos de evangelismo, lo cual es bueno porque todo es bueno, pero siempre hace falta, yo he notado que hay la necesidad, gracias Eric, muy amable, hay la gran necesidad de que el pueblo de Dios tenga armas escriturales y doctrinales, evangelísticas, para poder convencer a la gente, ¿verdad? Como decía yo hace 8 días, ¿verdad? Es precisamente uno de los errores de los cursos y estudios evangelísticos actuales es ese. Originalmente, como sabemos, ¿verdad? Como sabemos, pues los primeros cristianos no les enseñaban un método evangelístico, ¿verdad? No les decían, mira, ahí está el método casa por casa, el de campañas, ¿verdad? Uno a uno. No, ellos iban y predicaban lo que habían visto y vivido con Jesús, ¿verdad? Y a su vez, el evangelio, la palabra del Señor se transmitía de boca en boca, uno a uno, ¿no? O bien en masas, en lugares multitudinarios, como pasó con Pedro, con Pablo, ¿verdad? Con todos los apóstoles. ¿Pero por qué? Porque ellos habían estado ahí. Pero como nosotros no estuvimos ahí, nosotros tenemos la necesidad de conocer a profundidad las porciones bíblicas que hablan acerca del Evangelio, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No en balde dice en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Amén. A veces, Amén. no sé si le ha pasado, ¿verdad? Luego te agarra alguien en curva, y dice, bueno, ¿tú por qué eres cristiano? Y te quedas así. No le ha pasado nunca, o nunca le pasó al principio. A mí sí me pasaba a veces, ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué le contesto, no? Y a veces decía yo, bueno, es que Cristo me ama, ¿no? Ah, pues está bien. ¿Y por qué más? No, pues porque Cristo es bueno, ¿no? Pero no tenía yo el suficiente conocimiento en ese momento para decirle, mira, es que la Biblia dice esto, que Él se sacrificó y que Él murió por el perdón de los pecados, y darle... Miren, yo no tengo mucho la costumbre cuando predico con alguien el Evangelio, decirle, como dice Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, así, ¿no? Porque en la antigüedad, acuérdense que no... Es más, cuando se citaban los rollos de los profetas, Pablo no decía, como dice en Isaías 44, versículo fulano, ¿no? Como dicen los profetas o como dicen el rollo de Isaías, dice así, así, así. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Les doy este tip porque a veces a la gente no entiende mucho eso de que Isaías o de que Jeremías capítulo tal, como dice la Reina Valera, a veces tenemos la costumbre, ¿verdad? No está mal, es bueno, pero con la gente que no conoce nada es mejor transmitirle lo que dice esa porción bíblica y esperar que el Espíritu Santo obre en sus corazones, ¿verdad? Amén. Y bueno, el evangelismo definitivamente es algo que está íntimamente ligado. ¿Sí se escucha allá atrás? Allá abajo. El evangelismo es algo que está íntimamente ligado con el evangelio. ¿Sí? Yo sé que yo pienso y espero y creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos que es el evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, si quieren ir ahí, versículo 1, lo voy a leer en la versión tradicional que la Reina Valera, que es muy conocida esta cita bíblica. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1, dice, además, bueno, díganme amén si cuando ya estén ahí. Amén. Amén. ¿Todos amén o amén, amén? Ok, dice, además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron, en el cual siguen la palabra. Hay gente que te va a preguntar, o yo le pregunto a veces a la gente, ¿usted ha escuchado acerca del evangelio?
¿Se sigue en la iglesia? ¿Aquí hay mucho catolicismo alrededor de nosotros? ¿O es más de... ¿Sí? Bueno. Se sigue en la iglesia, nosotros leemos el Santo Evangelio, ¿verdad? Según San Marcos, según San Lucas. ¿Pero usted sabe lo que significa Evangelio? No, pues lo que está ahí en la Biblia, ¿verdad? Miren, para referirse al Evangelio hay específicamente o principalmente dos palabras en griego. La primera palabra para referirse al Evangelio, como dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 15 es la palabra evangelión. Evangelión, con U, ¿verdad? Evangelión, que significa buenas nuevas, buen mensaje o buenas noticias, ¿verdad? Originalmente el concepto, originalmente el concepto de evangelio o evangelio no era algo que era propio o exclusivo del cristianismo, ¿verdad? Porque en la cultura donde esta palabra era como las buenas tardes o como tengo buenas noticias, etcétera, etcétera. En la cultura greco-latina, esta palabra, que es un sustantivo evangelión o evangelio en castellano, era un concepto político y religioso, ¿verdad? Que se anunciaba tras la paz y salvación o tras el triunfo de un soberano sobre otra nación, ¿verdad? Tenemos buenas noticias. El rey ha triunfado, ¿verdad?, sobre nuestros enemigos. Eso era una buena noticia, ¿verdad? Que ya iba a haber paz, ¿verdad? Y precisamente también significaba el anuncio de victoria luego de una batalla. Eran las buenas noticias que los heraldos llevaban a un reino cuando había triunfo sobre los enemigos, ¿verdad? O también se decía que había evangelio o evangelión tras el nacimiento de un nuevo rey, del hijo de un rey, ¿verdad? O de un emperador, o bien el arribo de un rey poderoso al trono. Les voy a contar algo, no sé si les gusta un poquito de historia, ¿verdad? Pero en una ciudad allá en Asia Menor, actualmente Turquía, en la ciudad de Priano o Priane, se dice que había una inscripción por ahí aproximadamente del año 9-10 antes de Cristo que describía, estaba grabado ahí en esa inscripción en una pared, ¿verdad? Describía el ascenso de Augusto. Augusto fue un emperador romano como el nuevo emperador, y en esa inscripción estaba escrito y decía lo siguiente: se proclamaba su ascenso al trono como el comienzo de las buenas nuevas, o el evangelio, ¿verdad?, que ha llegado a los hombres a través de él. Y en esta inscripción se daba a entender que cuando el nuevo rey había ascendido al trono, el nuevo emperador, iba a haber paz, iba a haber felicidad, y que este nuevo emperador era algo así como el salvador para ellos, para los romanos, del mundo, ¿verdad?, o del imperio. Ahora, hay otra palabra en griego para referirse a la palabra evangelio o buenas nuevas, y esa la podemos encontrar en Mateo capítulo 11, versículo 5, donde dice, ya estamos viendo, ¿okay? Mateo 11, versículo 5, donde dice: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el evangelio. Aquí la palabra griega es evangelizo, con Z al final, evangelizo, con acento en la I y Z al final, evangelizo, que se traduce como buenas nuevas, y específicamente aquí se usa o se aplica al acto de anunciar las buenas nuevas o las buenas noticias. También se puede traducir como evangelizar. Les voy a leer el mismo versículo en dos versiones diferentes actualizadas. Donde una es la Nueva Versión Internacional, dice: los ciegos ven, los cojos andan, y los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas, se les evangelizó. ¿Sí? La Nueva Versión Internacional dice, la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, Mateo 11, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente dice: los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. ¿Buenas nuevas de qué? De que el reino de los cielos se había acercado, ¿verdad? Y que el Rey de Reyes había venido para salvar al mundo. Ahora, originalmente, vamos a recapitular. La palabra o el término evangelio o evangelizo
o evangelión, que es exactamente lo mismo, bueno, es parecido, ¿verdad? Originalmente era una palabra común en el mundo greco-latino, como cuando tú dices, bueno, espero que en esta iglesia no se dé, pero tengo una buena noticia, ¿verdad? Pero no es noticia, es chisme, ¿no? Tengo un chismecito, ¿verdad? Te tengo una información de primera mano, ¿verdad? ¿Qué crees, verdad? Ya van a pagar las becas del bienestar. ¿A poco no es una buena noticia? Cuando te dicen, tengo una buena noticia, mira, hasta contento te pones. Y originalmente era parte de la cultura. Pero posteriormente, en tiempos del cristianismo primitivo, este término se apropió el cristianismo de él para referirse a las buenas noticias, a las buenas nuevas acerca del perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna que había en Cristo Jesús, o que hay en Cristo Jesús, como producto, ¿verdad?, de su obra redentora en la cruz del Calvario, y gracias a su sangre derramada y vertida en la cruz del Calvario para pagar por el perdón de todos los pecados del mundo. ¿Sí? Esta salvación y perdón se recibe, lo sabemos, porque es algo muy importante saber y recalcarle a la gente, que el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna se reciben solamente a través de la fe, como dice Efesios capítulo 2, en los versículos 8 y 9, ¿verdad? Que la salvación no es por obras, sino por fe. Ahora, quiero hacer un breve comentario aquí. Cuando dice que no es por obras, normalmente se predica en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que no es por hacer buenas obras, pero ahí se refiere específicamente a las obras de la ley. Como dice en Romanos, el libro de Romanos dice que nadie es justificado por medio de las obras que exige la ley. ¿Cuáles obras? Las de sacrificar un animalito, las de celebrar las fiestas de Pascua, Pentecostés, tabernáculos, la de presentar ofrendas. Nadie se puede justificar por eso. Si esto lo llevamos a una religión, por ejemplo, nadie puede justificarse. ¿Qué es justificarse? Justificarse es, en el contexto bíblico, es ser declarado libre de culpa o ser declarado inocente. Eso es la justificación, ¿sí? Ser inocente o ser declarado libre de culpa. Entonces, nadie puede ser declarado libre de culpa delante de Dios por cumplir con las obras de la ley de Moisés. Y esto es algo que debemos de entender. La ley de Moisés tiene dos partes. Número uno, la parte ritual. ¿Cuál es la parte ritual? La que habla de los sacrificios, las ofrendas, celebrar las lunas nuevas, ¿verdad? Las fiestas nacionales judías que acabo de mencionar, Pascua, Pentecostés, tabernáculos, Yom Kippur, etcétera, etcétera. Y la ley de Moisés tiene el aspecto moral y espiritual. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, lo que Pablo dice ahí en Romanos capítulo 3, dice, nadie se puede justificar por las obras de la ley. Se está refiriendo a que nadie puede ser justo delante de Dios por sacrificar un animal, por celebrar las fiestas nacionales, por presentar ofrendas. Nadie se puede justificar. Pregunta del millón. ¿Una persona común y corriente allá afuera se puede justificar por ir a la iglesia? Porque lo hayan bautizado, por participar en su culto religioso, misa, como sea, ¿verdad? Por hacer, inclusive dar limosnas, hacer buenas obras, nadie. El único que nos puede justificar delante de Dios es Cristo Jesús. Cuando creemos en Él, nos arrepentimos y, algo muy importante, nos rendimos totalmente a Él para hacerlo nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, cuando se predica el Evangelio a alguien, es muy importante hacerle saber que hay un plan de salvación, ¿verdad? Un plan que Dios había diseñado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis capítulo, bueno, todavía no voy a ir, ¿verdad? Todavía no voy para allá. Es importante enseñarle a la gente que Dios había diseñado un plan, el cual tenía contemplado enviar a su amado Hijo Jesucristo a este mundo para que fuera nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Hay algunas citas bíblicas que quiero leer, ¿verdad? Y con respecto a esto, que habla acerca de que el Hijo de Dios vendría a este mundo en forma de hombre, sería el sustituto por todos nosotros en la cruz del Calvario, y Él sería el sacrificio expiatorio. ¿Han escuchado el chivo expiatorio? Es que fulano es un culpable, pero lo agarraron como chivo expiatorio, era un sustituto. Dice en Lucas, si me quieren acompañar ahí por favor, capítulo 2. Verso 27.
en adelante, dice, habla de Simón, o Simeón también conocido, el viejito. Lucas capítulo 2, dice que Simón fue al templo. Esta es la Reina Valera contemporánea, esta es la versión Reina Valera contemporánea. Simón fue al templo guiado por el Espíritu, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos han visto ya tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que se decía de él. Simeón lo bendijo y María, la madre del niño, le dijo, a María, la madre del niño, le dijo: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal para que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. Ahora escuchen. En estas palabras de este hombre de Simeón, o Simón como lo maneja esta versión, hay algo muy importante en el versículo 30. Dice: mis ojos han visto ya tu salvación. La palabra de Dios nos enseña que a veces pensamos que la salvación es algo. ¿Y es correcto decir eso? Sí, sí es correcto. La salvación es algo. La salvación del pecado, del poder del pecado, ¿verdad? Y de la condenación y la muerte eterna. Pero en sí la salvación es una persona. Como cuando tienes un problema, ¿verdad? Económico, generalmente, ¿verdad? Que son los que nos preocupan y dicen: ¿y ahora cómo le voy a hacer para resolver esto, ¿verdad? Y ves que llega el hermano billetudo en su camioneta Lobo último modelo, con una Z71, ¿no? de la Chevrolet. Dices: aquí llegó mi salvación, ¿verdad? Aquí llegó mi Salvador. Bueno, a eso se está refiriendo esta porción bíblica. El Señor nos está mostrando aquí que la salvación que tenía preparada para la vista, a los ojos de todos los pueblos, es precisamente una persona, el Hijo de Dios, que venía a la tierra. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Creo que todos lo conocemos. Dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo por medio. Dice que dio a su Hijo unigénito. No sé, perdón por la pregunta, pero sí sabemos por qué dice su Hijo unigénito. ¿El único? ¿El único? Ajá. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Les cuento un poquito del contexto. Cada evangelio fue dirigido a un público en específico. Mateo fue dirigido especialmente a los creyentes de origen judío. Se dice que Marcos fue dirigido a los creyentes de origen romano, y Lucas y Juan a los creyentes de origen gentil y griego. Había unos señores allá en aquel entonces que eran los famosos gnósticos griegos. Gente que tenía una filosofía mística religiosa, que decía que ellos conocían bien al Dios de los cielos, y hablaban de dos dioses: el Dios de los cielos y el Dios que creó la tierra. Y bueno, ellos decían que el Padre de Jesús, cuando se empezó a mezclar el gnosticismo con el cristianismo, decían que Jesús era uno de los tantos hijos que el Padre Celestial tenía. Eso era lo que ellos decían. Esto no es la verdad. Por eso es que Juan dice: por eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta porción bíblica? En la Reina Valera, por favor, que yo lo voy a leer a continuación en otra versión. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado A ver. por nosotros. ¿Ya todos estamos ahí? ¿Sí? Con voz fuerte. ¿Sí? Adelante. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Escuchen.
Las nuevas versiones han tratado de traducirlo lo mejor posible para que sea más entendible. Escuche cómo dice el mismo versículo, pero en la nueva traducción viviente. Porque Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Las versiones tradicionales dicen lo hizo pecado. ¿Estamos en lo cierto? ¿Sí? La versión tradicional dice lo hizo pecado. Pero el significado original de esta expresión en aquel entonces en el griego es que Jesús fuera la ofrenda por nuestro pecado. Ahí hay un error de traducción en la Reina Valera de las traducciones antiguas, pero la traducción correcta de este versículo es esta: porque Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús, o sea, fuéramos justificados. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, precisamente, como dice el plan de salvación, iba a enviar a su Hijo a este mundo, se convirtiera en ser humano, se convirtiera en hombre, para que Él fuera, ¿qué? La ofrenda por el pecado. Igualmente, no sé si se acordarán que del libro de Levítico, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento enseña que para que alguien pudiera expiar sus culpas o sus pecados, tenía que llevar un animalito y fuera sacrificado, ¿verdad? Pero antes de que lo sacrificaran, el que llevaba la ofrenda tenía que imponer sus manos en señal de que le estaba transmitiendo sus culpas, sus pecados al animalito, y después el animalito pagaría con su sangre por sus pecados. Aunque dice en el libro de los Hebreos que los sacrificios de los animales pues no te limpian verdaderamente de pecado. Aparte de eso, que en la antigüedad, escuche, en la antigüedad ¿han escuchado que la Biblia dice que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte? Amén. ¿Sí? ¿Sí lo han leído? Ok, bueno. Antiguamente, en la ley de Moisés estaba estipulado que había dos clases de pecado, por decirlo así, ¿verdad? El pecado de muerte, que era aquel que ameritaba la muerte del pecador. ¿Cuáles eran esos pecados? Como por ejemplo la rebelión, la idolatría, el adulterio, la hechicería. Esos pecados con ninguna clase de sacrificio se podían cubrir. Gracias. Bueno. Ok, gracias. Decía yo que esa clase de pecados, con ninguna clase de sacrificio se podían expiar. Esos, infaliblemente el pecador, el que pecaba con hechicería, adulterio, idolatría, etcétera, etcétera, tenía que ser sacrificado. Tenía que ser, no sacrificado, tenía que ser ejecutado. Le tenían que matar. Y el pecado que no ameritaba de muerte, o pecado no de muerte, era como por ejemplo decir falso testimonio, o sea, decir una mentira, robarle a alguien, ¿verdad? Traspasar los linderos de un terreno, y algunos otros pecados que no ameritaban la muerte del pecador, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que Cristo Jesús vino a morir por el perdón de todos los pecados, o sea, de toda clase de pecados. Y aquí es donde radica lo hermoso, lo maravilloso de la gracia de Dios. Amén. Que si nosotros, y como dice la Biblia en el libro de Gálatas, quisiéramos justificarnos delante de Dios por obedecer las obras de la ley, no podríamos, porque por ejemplo, no sé de los que están aquí, ¿verdad? Pero yo al menos en lo personal, yo participé de brujería, hechicería, adulterio, idolatría. No tendríamos perdón, salvación, no tendríamos oportunidad de ser perdonados, justificados, declarados inocentes. Pero la palabra de Dios dice que Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros ahora pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 24. Primera de Pedro 2, 22 al 24, amén. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dice, Cristo no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando sufría no amenazaba, sino que remetía su causa al que juzga con justicia. Versículo 24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia, pues por sus heridas fueron ustedes sanados. Que dice el versículo 24, que Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero. El plan de salvación
que nosotros debemos de comentarle, compartirle a la gente, ¿verdad? Porque cuando se predica el Evangelio también se tiene que compartir o se comparte el plan de salvación, es precisamente este, que gracias a Dios por su misericordia hubo un sustituto que cargó con nuestros pecados, cuando fue llevado a la cruz del Calvario y pagó por todos los pecados, toda clase de pecados, tanto el que ameritaba la muerte como el que no ameritaba la muerte, para que pudiéramos ser perdonados delante de Dios. Porque vuelvo a repetir, los sacrificios expiatorios del Antiguo Testamento, como lo conocemos hoy, pues te podía ayudar a lo mejor a que si un día, ¿verdad?, tú saliste, te encontraste en el camino un muerto, ¿verdad?, fuiste y lo tocaste, pues en ese momento quedaba ceremonialmente impuro, ya no podías entrar a la presencia de Dios, era un pecado, ¿verdad? O por algo se te olvidó cumplir con algún ritual que demandaba la ley de Moisés, ¿verdad? Tenías que ir al templo, ¿verdad? Ofrecer un sacrificio, ofrecer un animalito, una ofrenda para que fueras purificado ritualmente. Pero los sacrificios del Antiguo Testamento no te podían perdonar ni justificar delante de Dios si participabas en algún pecado o espiritual, ¿verdad? De un delito espiritual que ameritaba la muerte. ¿Queda claro esto? Pero el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, ese sí, cubrió toda clase de pecados para que pudiéramos tener el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna. Isaías 25, ¿verdad? Que todo esto que estamos hablando entra dentro del plan de salvación que nuestro Padre, ¿verdad?, tenía ya preparado. Dice Isaías 25, versículos 6 al 9. Dice: en Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carnes de primera calidad. Versículo 7. Escucha lo que dice: allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Verso 8 dice: Él devorará a la muerte para siempre, el Señor soberano secará toda lágrima y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y contra su pueblo, el Señor ha hablado. Versículo 9, en aquel día la gente proclamará: este es nuestro Dios, confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que nos trae. Esta es una promesa bíblica, se llama una promesa mesiánica, en la cual estaba anunciado, ¿verdad?, lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén, precisamente en la cruz del Calvario, donde ahí, a través de su sacrificio, Él devoraría la muerte para siempre. No sé si se acuerde, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios en Génesis 3, que cuando Adán pecó y desobedeció a Dios, ese fue el momento en que no solamente entró el pecado, sino que entró la muerte en el mundo. La muerte era algo que no existía en la creación. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, no existía la muerte, no era parte de la creación, para que me entiendan. ¿Qué es la muerte? La interrupción de la vida. La interrupción de la comunión con Dios, que es, Dios es la fuente de la vida del ser humano, ¿verdad? Y dice: Él devorará la muerte para siempre. Y precisamente eso fue lo que hizo Jesús ahí en la cruz del Calvario. Alguien puede decir, bueno, porque le pueden decir, bueno, ¿y por qué se sigue muriendo la gente? Bueno, porque escrito está que todo el mundo tiene que gustar la muerte, ¿verdad? Tiene que morir. Pero a través de Cristo Jesús ya no vamos a pasar a la muerte eterna, sino que tendremos vida eterna en abundancia en el reino de los cielos. Esta profecía de Isaías 26 habla o anuncia la victoria final sobre la muerte y el dolor, y esta promesa se considerará cumplida a través de la redención y resurrección al final de los tiempos, trayendo paz y consuelo y esperanza eterna a todo el que cree en Jesús a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahora bien, para comprender el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Para que haya buenas noticias tiene que haber otra cosa. ¿Qué tendrá que haber para que haya buenas noticias? ¿Un problema? ¿Una dificultad? ¿Una mala noticia, verdad? Pues precisamente para poder entender, poder hacerle entender mejor a la gente el Evangelio, primero es muy conveniente hacerles entender que el Evangelio es la respuesta a las malas noticias que hay.
Hay cosas que aunque no lo sepa la gente o no lo pueda ver, por el hecho que la gente no pueda ver algo, no lo sepa, no quiere decir que no sea real, que no exista. Hay malas noticias. Esas malas noticias en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, por ejemplo, la podemos encontrar en Romanos capítulo 3, verso 23, donde dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O sea, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el hombre no tiene la gloria de Dios y por lo tanto no podrá acceder a la presencia de Dios, porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice que los creó conforme a su imagen y semejanza, y aparte de eso los creó en un estado de pureza espiritual, ¿verdad? Eran semejantes a Dios, puros, santos, sin pecado, sin maldad, etcétera, etcétera, y eso hacía, ¿verdad? No tenían pecado en ellos, no tenían maldad, por lo tanto podían tener una comunión íntima con Dios porque estaban llenos de la gloria de Dios. El hombre originalmente fue creado para ser un vaso limpio, para contener la presencia y la gloria de Dios. Por eso es que el hombre no se cansaba, tenía mucha vitalidad y una existencia interminable, por decirlo así, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y estos son verdaderamente malas noticias, ¿sí? Porque cuando el hombre pecó contra Dios, en ese momento, cuando el hombre peca contra Dios, aparte de que entra la muerte y entra el pecado, entra en escena otra cosa. ¿Qué es lo que entró en escena en ese momento? La condenación eterna. Porque al contaminarse Adán y Eva de pecado, y obviamente toda su descendencia iban a ser así, no sé si a veces nos hemos puesto a pensar, pero ¿podría un pecador permanecer en la eternidad, verdad, en los cielos por toda la eternidad? No, no podría. Porque en el cielo todo es puro, todo es santo, todo es perfecto. Por lo tanto, al estar el hombre privado o destituido de la gloria de Dios, o no tener la gloria de Dios en sí mismo, no podrá entrar o no podrá pasar el resto de su existencia en los cielos. Ahora bien, aquí hay algo importante que entender. El ser humano, hablando en términos teológicos y espirituales, ¿tiene una existencia interminable? O sea, a pesar de que te mueres, ¿tú sigues existiendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque el alma es inmortal. Los testigos de Jehová, por eso dicen, ellos manejan una herejía que se le conoce como el aniquilacionismo. Los testigos de Jehová y los, ¿cómo se llaman? Los adventistas, los de la luz del mundo, ellos dicen que cuando venga el final de los tiempos, ¿verdad? Los justos entrarán con Jehová a la tierra prometida, ¿verdad? Los cielos. Pero dicen que los malvados y los perversos serán aniquilados. Y eso es producto de una mala interpretación de una cita bíblica que está en Apocalipsis, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en el caso de Lázaro y el rico, ¿verdad? Que cuando murió, Lázaro, ¿a dónde fue llevado? Al seno de Abraham, ¿verdad? La presencia de Dios. Y dice que el rico fue enterrado. Pero la palabra de Dios nos enseña que la persona después de haber muerto no entra en un estado de inconsciencia y su alma sigue viva, ¿verdad? Sigue viva. Ahora, ¿por qué comento esto? Bueno, porque cuando una persona muera, ¿verdad? Y muere sin Cristo, su existencia va a ser interminable, pero no va a poder entrar al reino de los cielos, no va a poder entrar a la Nueva Jerusalén, sino que tendrá que ser arrojado o desechado al lago de fuego que arde con azufre. ¿Sí? Y ahí dice la palabra de Dios que vamos a estar eternos. Bueno, vamos, no, perdóname, Señor, perdón, me resbalé. Dice que los que no creyeron en Cristo, los pecadores, ¿verdad?, van a estar ahí por toda la eternidad. Por lo tanto, ¿eso será una mala noticia? Sí. Y eso es lo que le debemos de hacer saber a la gente. ¿Usted ha escuchado el Evangelio? No, pues sí, que esto, que lo otro. El Evangelio es esto, lo otro, la palabra de Dios. Pero usted sabe por qué es el Evangelio, cuál es la causa de la existencia del Evangelio. No, pues no. Bueno, la causa de la existencia del Evangelio es que es la respuesta a las malas noticias. ¿Cuáles malas noticias? Bueno, pues que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que estamos destituidos de la gloria de Dios, por lo cual no podemos entrar a un ser humano común y corriente no puede entrar a la presencia de Dios por la eternidad.
y porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Esas son malas noticias. Aparte de eso, dice Romanos capítulo 5, versículo 12 y luego versículo 18. Se los voy a leer en unas versiones un poquito más actualizadas. Dice Romanos 5, 12 y 18, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron, o todos somos pecadores, ¿verdad? Versículo 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Todo aquel que no está en Cristo, que no se ha arrepentido ni ha entregado su vida a Cristo Jesús, está en un estado desde que nace, desafortunadamente así es, destinado a la condenación eterna. Algunos teólogos difieren, bueno, es que un niño chiquito, inocente, se va a ir al infierno, y otros dicen, no, es que un niño a cierta edad ya tiene conciencia, pero bueno, no nos vamos a meter en esos menjurjes ahorita, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que esta condenación a la muerte eterna es precisamente producto del pecado de Adán. Por lo tanto, cuando usted vaya a evangelizar a una persona, también tiene que hacerle saber que por causa de que el pecado es parte de su naturaleza espiritual, ¿verdad? Esa naturaleza espiritual pecadora lo tiene destinado automáticamente ¿a dónde? A la condenación eterna. A pasar el resto de la eternidad lejos de la presencia de Dios, ¿verdad? En un lugar de tormento. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que después de haber estado el hombre en un estado de pureza, ¿verdad? Como acabo de mencionar, él era un contenedor de la gloria de Dios. Pero cuando él peca, o sea, cuando él desobedece, o comete el pecado, aquí hay varias palabras, en el Antiguo Testamento, en griego, hay varias palabras para referirse al pecado. Cuando Adán peca o comete pecado contra Dios, ahí en esa porción es la palabra peshá. Peshá significa rebelión, transgresión contra la voluntad de Dios. Y una vez que Adán comete peshá o comete pecado, o sea, desobediencia, transgresión, en ese momento se abre la puerta para que el pecado, ¿sí? Aquí es la palabra hebrea abón. ¿Se han escuchado esa palabra? Sí, ¿cómo no? A ver, las mujeres compran abón, Wheeler, todo eso. ¿No les dan el folleto? Pues esa palabra abón en hebreo significa pecado, ¿sí? Así que andan comprando pecado, hermanas, no son pecadoras. Bueno, volviendo a lo mismo, ¿verdad? El hombre estaba en un estado de pureza, contenedor de la gloria de Dios. Cuando él comete pecado, comete peshá, en ese momento se abre la puerta para que espiritualmente entre entre el pecado. ¿Qué es el pecado? En este término es una esencia espiritual de maldad, de iniquidad, de perversidad, que se volvió parte esencial de la naturaleza espiritual humana caída o corrompida por el pecado. ¿Sí? Y debido a eso, ¿verdad? Debido a eso, la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en el Salmo 51, verso 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que el ser humano es concebido en el vientre de su madre, ya trae integrado el pecado. ¿Por qué es importante recalcarle a la gente allá afuera esto? Porque la gente allá afuera piensa que el hombre es bueno por naturaleza, que intrínsecamente es bueno, pero que el mundo lo corrompe. ¿De dónde viene esta idea? Esta idea proviene de la filosofía griega. Los griegos, ¿verdad? Y como sabemos, la cultura donde nosotros vivimos aquí en México, nosotros somos latinos, ¿verdad? Se dice que somos latinos. Porque tenemos una influencia romana, ¿verdad? Pero también se dice que es una cultura grecolatina. Y los grecolatinos o los romanos y los griegos creían que todos los seres humanos eran buenos por naturaleza, pero que el mundo que estaba alrededor de ellos los corrompía. Y esa misma idea ha venido a través de los siglos, y en el modo de pensar de la gente en el mundo, la gente tiene esa idea. Bueno, no sé si usted ha escuchado a alguien que diga, no, es que yo no soy malo, o yo no era malo, a mí me hicieron mal. Yo cuando le evangelizaba, le compartía a mi mamá el evangelio, decía, hijo, pero es que yo no soy mala.
malos los asesinos, malos los violadores, malos los políticos rateros, ¿verdad? Porque hay buenos políticos. Los políticos rateros, ¿verdad? Esos sí son malos. Yo le decía, no mamá, la palabra de Dios dice que todos desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, traemos desde ahí el pecado, la naturaleza espiritual corrompida. Acuérdense de esto, el hombre era puro, peca, desobedece, entra la corrupción y esa corrupción entra obviamente a su descendencia. ¿Por qué es importante, decía yo, hacerle saber esto a la gente? Porque precisamente para que la gente comprenda mejor lo que es el Evangelio, que son las buenas nuevas, del perdón, la salvación y la vida eterna por la fe en Cristo, es indispensable hacerles saber que también hay malas noticias, que son reales, que son vigentes. Es como, por ejemplo, si a alguien le preguntan, oye, ¿tú crees en el aire? Pues sí, el aire está ahí. Entonces, ¿cómo crees en el aire si no lo puedes ver? O sea, el hecho de que alguien no pueda ver algo palpable, tangiblemente, no quiere decir que no sea real. Es como, por ejemplo, pastor, ¿a poco no? Pues, a usted le dicen, es que anda ahí, que el Newcastle, ¿no? Anda volando ahí. Y aquí el pastor no va a decir, no, pues yo no lo veo, ¿verdad? No lo veo, entonces no existe, ¿verdad? El hecho de que la gente no crea que se vaya al infierno, ¿verdad? Por su naturaleza corrompida, por sus pecados que comete, ¿verdad? Y que nace prácticamente destinado a la condenación eterna. El hecho de que la gente no lo crea o no lo sepa, no quiere decir que no sea cierto. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El hecho de que alguien no pueda ver algo física, palpablemente, no quiere decir que no exista. Es como la corriente, no la podemos ver, pero qué falta nos hace ahorita. Existe. Entonces la condenación eterna existe, el pecado en el ser humano existe. Y todo eso obviamente destina a la gente a la perdición eterna. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias, obviamente, ¿verdad? Las buenas nuevas están en porciones bíblicas que todos conocemos, ¿verdad? Que me gustaría leérsela, que es Juan capítulo 3, versículo 14 al 18. Es una porción bíblica que todos conocemos. Las malas noticias es que la gente nace en pecado y destinado a la perdición eterna si se muere sin Cristo y sin haberse arrepentido, ¿verdad? Pero Dios nos dice en su palabra, y gracias a su misericordia, dice Juan 3, 14 en adelante, dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. ¿Sí? Por tanto, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Permítanme, hace rato comenté que los gnósticos creían que el Padre Celestial, ¿verdad? Porque ellos creían en un Dios celestial, pero no era el Dios de la Biblia. Era un Dios que ellos habían inventado en las imaginaciones de su mente, ¿verdad? Y decían que Jesús era uno de sus muchos hijos. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios solamente tiene un solo hijo. Y no es como dicen los musulmanes, dicen que Dios no tiene hijos, que tiene hijas. Otra mentira, ¿verdad? Pero bueno. Dice, versículo 17, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, quiero hacer un comentario aquí, ¿verdad? Es muy importante hacerle saber a la gente cuál es el concepto de fe. ¿Cuál es el concepto de fe, hermanos? ¿Qué es la fe? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la fe? En Hebreos. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, habla de un concepto de esperanza, ¿verdad? Bueno, la fe tiene dos aspectos fundamentales. Número uno es la creencia, la fe, la esperanza de que Dios te puede dar algo, lo cual es válido y es muy cierto. Pero la fe bíblica que te puede llevar al cielo, tiene también otra parte, otro aspecto, que es la fidelidad obediente al Hijo de Dios. Creo que el domingo pasado hablé acerca de que es muy importante hacerle saber a la gente que aparte de creer en Jesús, también se tiene que someter plenamente a Él por primera vez y posteriormente estar totalmente sometido a Cristo hasta el final de su vida, para que pueda ir al cielo.
Porque la salvación la recibes en un abrir y cerrar de ojos cuando crees en Jesús y te arrepientes. Te puedes morir en ese momento y te vas al cielo, tal como pasó con el que estaba crucificado al lado de Jesús, ¿verdad? No hubo necesidad de bautizarlo, ¿verdad? Y te vamos a dar un curso de discipulado, etcétera, etcétera. No, esta misma tarde vas a estar conmigo. Escuchen lo que dice Juan capítulo 3, versículos 35 y 36, en una versión actualizada, que es la versión la nueva traducción viviente. Juan 3, 35 y 36. Dice, el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, pero los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. La fe bíblica no solamente tiene que ver con creer y confiar en Jesús y en su obra redentora en la cruz del Calvario, ¿verdad? La fe bíblica, la fe en Jesús que te puede salvar y llevar al cielo, tiene que ver también con una fidelidad obediente plena y permanente. ¿Sí? Porque a veces yo sé que todos como que, bueno, a mí me pasaba, ¿verdad? Yo creía eso y pues a veces cuando uno no ha aprendido, no te han enseñado bien, pues dice, pues es que yo creo en Jesús y me voy a ir al cielo, sí, pero andas haciendo cosas indebidas. ¿Alguien aquí? ¿Qué pasó? Bien, para un punto ahí que tocó el hermano acerca del hombre que estaba al lado de la cruz de Jesús. Amén. Para ese hombre fue el momento perfecto, fue la oportunidad perfecta. ¿Sí? Pero para la persona que conoce y tiene años escuchando la palabra y muere escuchando, el precepto de salvación no entra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está dando oportunidad para venir a arrepentirte, bautizarte, cumplir. ¿Me entiendes? Tuvimos aquí un caso especial con nuestra hermana Lulu, que sabemos que está en la presencia del Señor. Ella estuvo un mes en la iglesia, acercándose firme, muere, tenemos la certeza que está en el Señor, porque no hubo el tiempo ni para bautizarlo ni para nada, ¿me entienden? Son casos específicos, especiales, que Dios así los llama, así le place tomarlos. Pero para la persona que ya tiene tiempo y sigue escuchando y dice, no, todavía no es mi tiempo, no, todavía no, entonces ahí ya Dios te va a tomar por inocente porque ya tuviste bastante años conociendo, escuchando y no tomaste la decisión. Amén. Sí, la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El que sabe, el que escucha la palabra, como dice el pastor, y sabe que tiene que creer en Jesús, arrepentirse y bautizarse y no lo hace, entonces sí, es tomado como una rebelión contra la voluntad de Dios. Ahí sí, como dice el pastor, hay casos específicos, como el caso de este varón que muere junto a Jesús, pues no había tiempo para bautizarlo, ¿verdad? Algunos pseudoteólogos dicen que inventan algo, ¿verdad? Que dicen que Jesús, como es el maestro del tiempo, como es Dios, dicen que, yo lo he escuchado en la televisión, en Enlace, ¿verdad? Un canal cristiano, dicen que Jesús, ¿verdad? En ese momento detuvo el tiempo, bajó al crucificado, lo bautizó. Una vez que lo bautizó, le impuso manos, lo volvió a subir, ¿verdad? Le volvió a poner los clavos y ya se volvió a colgar en la cruz, ¿no? O sea, tonterías, burradas, pero bueno, hay casos específicos. Pero bueno, a lo que voy es que la fe bíblica, hay que explicárselo a la gente, ¿verdad? Que la salvación es por la fe en Jesús, pero la fe bíblica, la fe de Dios, es la que confía plenamente en Dios, en Cristo Jesús, específicamente para perdón y salvación y vida eterna. Pero también cuando escucha el Evangelio, Dios demanda que se someta a la gente a su amado Hijo Jesús. Porque como dice, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. En aquel entonces había mucha gente, ¿verdad? Principalmente los que provenían del mundo griego, los gnósticos y otra gente, que creían en Jesús. Se congregaban, alababan y adoraban, pero su vida era un relajo. Seguían en sus pecados, en su mala manera de vivir. Y mucha gente allá afuera tiene esa ideología porque es lo que la Iglesia Católica y otras sectas les enseñan, que tú puedes, para ser salvo solamente tienes que creer en Jesús. Ajá, número 1, tienes que creer en Jesús, confiar en Jesús. Pero número 2, para que tu salvación se concrete y el perdón de los pecados
venga a tu vida, tienes que someterte al Hijo de Dios, entregarte y rendirte totalmente a Él y obedecerlo. Y como decíamos, y como muy buen punto que el pastor sacó a colación, ¿verdad? Si en ese momento tú te arrepientes y decides en tu corazón entregar tu vida a Cristo para hacerlo tu Señor y Salvador, aquí en tu corazón, y mueres a los minutos, te vas al cielo. Pero también hay algo muy importante, ¿verdad? Que es para allá afuera, pero también para nosotros. Acuérdense de esto, la palabra de Dios enseña que el que persevere hasta el final, ese será salvo, hermanos. Ojo con eso. Se lo digo porque yo algún tiempo, ¿verdad? Algún tiempecillo me desvié, me alejé un poco, ¿verdad? Y después Dios por ahí me empezó a hablar y me dijo, no, es que si tú no perseveras hasta el final, estás tronado. Aguas, hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a volver a lo que estábamos. Ahora bien, escuchen, estas buenas noticias, estas buenas nuevas, estas que estamos hablando, ¿cuáles son las buenas nuevas? Que hay perdón de pecados, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Las malas noticias es que hay, por causa del pecado, hay el peligro de ir a la condenación eterna, la perdición eterna. Y algo que nosotros cuando queremos cumplir con nuestra, más que nuestra labor, con nuestra responsabilidad como discípulos de Jesús, como siervos de Cristo, porque cada cristiano es siervo de Cristo también, ¿verdad? Tenemos que entender que estas buenas noticias que se debe de compartir, que se debe de predicar, es algo a lo cual estamos obligados. ¿Quiénes estarán obligados? ¿Los líderes nada más? ¿Los evangelistas? No, todos. Hay gente que dice, es que yo no soy evangelista, yo no tengo el don, ¿verdad?, para evangelizar. Bueno, pues tendrás el don, pero tú tienes algo, tienes un testimonio, tienes alguna escritura, tienes la palabra que te tocó en tu corazón para compartírselas a otros, ¿verdad? Esa palabra con la cual Dios tocó tu corazón y por la cual te arrepentiste y te convertiste. Y sabemos, ¿verdad?, que esta es una obligación para todos los cristianos, porque el Señor Jesucristo nos dejó dicho, y está en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, que todos conocemos, que al pie de la letra dice, Jesús se acercó a todos, se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La evangelización del mundo, hermanos, no es algo que termina cuando la persona cree en Cristo, se convierte y se bautiza. La evangelización del mundo es algo que tiene que seguir en la vida de los cristianos o en la vida de los nuevos creyentes hasta el final de su vida. Es un camino. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Creer aquí, hay otras versiones, ¿verdad? Y en el griego se maneja, no creer o incredulidad también se traduce como rebelión. La fe que Dios demanda es una fe que implica creer, confiar, pero también implica ¿qué? Someterse. Acuérdense de esto. Y cuando la palabra dice el que no crea o el que sea incrédulo, esta expresión incredulidad o no creer se entiende y se traduce también en el griego como rebelión. Por eso dice, pero el que no crea será condenado. O sea, el que no quiso, pongamos que creyó en Jesús, pero no quiso someterse a Cristo Jesús. Sin la sumisión plena y total al Hijo de Dios, primero que nada no puede haber perdón, salvación ni vida eterna, ni puede uno ser justificado delante del Padre, ni mucho menos puede haber una relación plena y completa y total con Dios. ¿Explico? Ahora, estas buenas, cuando evangelizamos, ¿verdad? Cuando compartimos el Evangelio, como decía yo, también es muy necesario compartir el plan de salvación. Dios tiene un plan de salvación. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, ¿verdad?, que desde el principio de los tiempos, en Génesis capítulo 3, versículo 15 al 21, hay unas cosas ahí, hay algo que Dios le promete al hombre, ¿verdad? En Génesis 3, versículo 15, por ejemplo, primero dice, pondré enemistad entre tú y la mujer,
entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón o el calcañar, ¿verdad? Y aquí Dios le está anunciando a Adán y a Eva, ¿verdad? Que un día vendría un redentor que desharía las obras del diablo. ¿Cuáles fueron esas obras del diablo? Lo que produjo la tentación de Satanás, pues el pecado, la condenación y la perdición eterna. Versículo 21 dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió con esto. Las ropas de pieles, ¿verdad? No sé si nunca se ha puesto a analizar esta porción, pero dicen, alguien una vez dijo, es que los sacrificios empezaron en Levítico. No, los sacrificios ya existían en las culturas paganas desde antes, pero el primer sacrificio, ¿verdad? El primer sacrificio, por decirlo así, que hubo fueron precisamente estos animalitos que Dios tuvo que sacrificar para cubrir la desnudez del hombre. ¿Se acuerda en Génesis ahí mismo que dice que cuando el hombre comió del fruto del árbol prohibido, dice que en ese momento se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de su desnudez? ¿A cuál desnudez se refiere ahí? Bueno, yo creo que Adán y Eva estaban conscientes de que ellos andaban sin ropa, ¿verdad? Porque se daban cuenta. Ahí cuando dice que se dieron cuenta de su desnudez, no habla de otra cosa más que el vacío espiritual, la ausencia de la gloria de Dios que los llenaba, ¿verdad? En el momento que ellos pecan. Cuando Adán y Eva, acuérdense de esto que acabamos de comentar, fueron creados como un vaso limpio para contener la gloria de Dios, la presencia y la gloria de Dios. Pero cuando ellos pecan, la presencia y la gloria de Dios los abandona y en ese momento se dan cuenta de esa desnudez, de ese vacío espiritual. ¿Sí? Y aparte de eso se dan cuenta de que la maldad del pecado entra en ellos. Por eso desde el principio cuando Dios los dice que, me imagino, ¿verdad? Que mató unos animalitos y les hace ropa de pieles, ¿verdad? Cubierta de vestidura de pieles. Lo que Dios les estaba dando a entender, o lo que Dios nos quiere dar a entender, es que esas ropas de pieles simbolizan que Dios los revestiría nuevamente a la raza humana de la presencia y de la esencia del Mesías, de Cristo Jesús, cuando Él viniera a la cruz para sacrificado. Y entonces Dios volvería a cubrir al hombre espiritualmente hablando, ¿verdad? Con la presencia la gloria y la vida eterna. Pero la vida eterna ¿de quién? Del Hijo de Dios. Ahora, el plan de salvación también contempla algo que tiene que ver con un pago anticipado. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Alguien me lo puede leer en la versión Reina Valera, por favor? La versión tradicional. ¿Apocalipsis? 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ok, escuchen cómo dice esta versión. Dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. El libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Esto quiere decir que Jesús fue sacrificado en los cielos? No. Significa que Jesús fue destinado precisamente al sacrificio desde antes de que el mundo fuera fundado. ¿Por qué? Porque como Dios sabía perfectamente en su sabiduría y omnisciencia, su presencia, Dios sabía que Adán un día iba a pecar, ¿verdad? Me imagino que se puso a platicar con el hijo y le dijo, hijo, ¿qué crees? Que este sonso un día va a meter las patas, va a pecar, ¿verdad? Se va a condenar, por lo tanto, hijo, te pido por favor que un día te vayas a la tierra para que tú seas su salvador, su sustituto en la cruz del Calvario y de esa manera yo pueda perdonarlo, pueda darle salvación y pueda darle vida eterna. El plan de salvación precisamente de nuestro Dios, ¿verdad? Contemplaba precisamente este pago anticipado. Hay una historia que me gusta mucho para ilustrar esto del pago anticipado, o sea, el sacrificio, ¿verdad? El sacrificio de Jesús anticipado, o que estaba destinado o planeado desde antes de la fundación del mundo,
Se dice que cuando construyeron el canal de Panamá, ¿verdad? Que está allá en Panamá donde pasan los árboles, digo los árboles, también han de pasar árboles, yo creo, no cuando llueve mucho, ¿verdad? Pero ahí el canal de Panamá, se dice que los constructores cuando estaban planeando la construcción del canal de Panamá, empezaron a hacer cálculos y lo que más caro le iba a salir no era tanto las herramientas, no era tanto los sueldos, ni todo lo que iban a necesitar para construir el canal de Panamá, sino que los costos más altos fueron asignados a los seguros que tendrían que contratar para indemnización de los heridos y muertos en la construcción. Y no es que ellos fueran pesimistas, ¿verdad? Que dijeran, ay, es que se nos va a morir uno, se nos va a morir otro, se le va a venir la tierra y lo va a aplastar. Sino que daban por sentado que muy probablemente iba a haber pérdidas humanas y heridos, y por eso ellos se previnieron con tiempo. Es como cuando usted y yo contratamos un seguro para coche. Contratas el seguro para coche porque dices, en un mes me voy a estampar por ahí. No, te previenes. También Dios, en su plan de salvación para el hombre, destinó un sacrificio anticipado. ¿Y quién era este sacrificio? Cristo Jesús. Desde antes de la fundación del mundo dijo, hijo, un día vas a tener que ir a morir en la cruz del Calvario. Amén. Eso contempla Ven, aleluya. el plan de salvación, el cual contemplaba que un sustituto pagara por la culpa del hombre y todos, usted me avisa, pastor, cuando me tengo que callar, por favor. Todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? El plan contemplaba que un sustituto pagara por la culpa del hombre y todos y cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y de esa manera hubiera una oportunidad de perdón, salvación, vida eterna y restauración, tal como ahora el Nuevo Testamento nos lo dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, el cual sabemos lo que dice, ¿verdad? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Desde cuándo se dio el Señor Jesucristo por rescate para todos? Desde antes de la fundación del mundo, ya estaba destinado. Ahora, el plan de salvación que nuestro Dios, ¿verdad?, no solamente contemplaba un rescate anticipado, sino que también contemplaba un nuevo modelo espiritual para restaurar al hombre a la imagen espiritual que tenía en el principio de los tiempos cuando fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Y este nuevo modelo, ¿verdad?, tendría que ser otro ser humano, un ser humano perfecto, el que prácticamente le transmitiera esa imagen perfecta, ¿verdad?, tal como era, bueno, similar a como era Adán en el inicio de los tiempos. Y esto se debe, ¿verdad?, que Dios en su plan planeó, ¿verdad?, que cuando Adán y Eva pecaran, iba a haber la necesidad de un restaurador. ¿Y sabemos que Cristo restaura? Amén. Restaura el alma, el espíritu, la mente, el corazón, la esencia que perdió Adán en el huerto del Edén, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 y al 48. Voy muy rápido, hermanos. Los estoy haciendo bolas con toda sinceridad. ¿Voy rápido? 1 Corintios 15, 45 al 48. Recordemos tantito antes de entrar en esta cita. Cuando Adán y Eva pecan, pierden la esencia y la imagen espiritual con la cual Dios originalmente los había creado. Puros, santos, justos, bondadosos, etcétera, etcétera. Tal como Dios. 1 Corintios 15, 45 al 48. Dice, así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, o el postrer Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son los de la tierra. Y como es el celestial, así son los del cielo. Cuando Adán y Eva, vuelvo a repetir, ¿verdad?, se corrompe, él pierde la esencia, la imagen espiritual original y a partir de ese momento se vuelve pecador. Y ahora el hombre, ¿verdad?, ya Adán
Eva y su descendencia, pues no solamente sabían hacer lo bueno, sino también ahora sabían hacer lo malo. Se corrompieron. Bueno. Y como en el ser humano no es como en las computadoras, no sé si usted lo sepa, en las computadoras, en los discos duros, ¿verdad? En el sistema operativo, hay una parte del sistema operativo que se le conoce como sector de recuperación. Si un sistema operativo, una computadora se te corrompe, se te mete un virus, ¿verdad? Empieza a fallar, ¿qué vas a hacer? Ir a esa parte, ¿verdad? Darle clic ahí e iniciar una restauración o recuperación, ¿verdad? Acaba el proceso de recuperación y ya tu computadora va a trabajar normal, ¿verdad? Como salió de fábrica. Pero ¿qué creen, amados hermanos? Que en el ser humano no hay eso. Algunas falsas doctrinas y falsas filosofías como la nueva era, la metafísica, enseñan allá afuera a mucha gente del mundo, y esto es algo que usted a lo mejor ha escuchado de alguien decir, ¿verdad? Los metafísicos actualmente dicen que todos tenemos al Cristo interior dentro de nosotros, pero que debemos despertarlo para que nos mejoremos, nos purifiquemos y vayamos trascendiendo para que un día podamos irnos a los cielos. Eso es una mentira. Cuando el hombre pierde la imagen de Dios allá en el huerto del Edén, se queda vacío, se queda desnudo de la gloria de Dios, vacío de la gloria de Dios, a partir de ese momento ya no hay nada en sí mismo que pueda ayudarlo a restaurarse. En las religiones, como por ejemplo los testigos de Jehová, se le enseña a la gente, ¿verdad? Yo he escuchado algunas doctrinas y enseñanzas, se les enseña que tienen que, escuchando la palabra de Dios y cumpliendo y obedeciendo la palabra de Dios, con eso ya prácticamente se están purificando. ¿Sí? Conforme van aprendiendo y obedeciendo la palabra de Dios, se van purificando, se van santificando. Eso es una mentira. El hombre, escuche esto, el ser humano puede conocer la palabra de Dios de tapa a tapa, haber leído la Biblia 20,000 veces, ¿verdad? Pudo haberse bautizado en el río, aquí en el río Blanco, ¿verdad? En el río Blanco no, porque está muy sucio, pero en el mar, ¿verdad? Pudo haberse bautizado en un río, donde sea, puede servir en la iglesia, puede hacer lo que quiera, religiosamente hablando. Y aún así, jamás y nunca por sí mismo se va a purificar, se va a restaurar espiritualmente. Precisamente para eso el Hijo de Dios, ¿verdad? El postrer Adán, el segundo hombre, vino a este mundo, ¿verdad? Para que cuando se nos predica el Evangelio, ¿verdad? Y creemos en Jesús, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros nos rendimos a Él y entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor Jesucristo de sí mismo nos transmite su vida eterna. Y a su vez, como Él es el ser humano, el hombre perfecto, heredamos de parte de Él precisamente su esencia espiritual. No su naturaleza divina, pero sí su esencia espiritual divina. De hecho, la palabra vida eterna, o la vida eterna es la vida de Dios, o la vida perfecta. Vida eterna en el griego es la palabra zoe, que habla de la vida espiritual, y eterno o eterna es la palabra griega aionios, que significa simplemente inmutable, incorruptible. ¿Sí? Y cuando el Señor Jesucristo nos transmite su vida eterna, su esencia espiritual como el hombre perfecto, ahí precisamente el Señor nos restaura muy semejante a como era Adán y Eva en el huerto del Edén antes de que pecaran. Por eso es que, no sé si a usted le pasó, ¿verdad? Cuando yo conocí a Cristo, bueno, antes de conocer a Cristo yo era borracho, adúltero, mujeriego, drogadicto, ladrón, etcétera, etcétera. Yo era taxista, y ya se imaginarán los taxistas. No sé si aquí los taxistas tengan mala fama, ¿verdad? Allá en mi tierra sí, ¿verdad? De lo peor, borrachos, mujeriegos. Me acuerdo mucho que había una gasolinera, en aquellos entonces no había máquinas tan sofisticadas como ahora, ¿verdad? Los gasolineros, para robarse la gasolina, desconectaban la máquina, ¿verdad? Y la máquina pues echaba gasolina, pero no marcaba, ¿verdad? Antes había de esos marcadores que daban vueltitas de numeritos, ¿no? Yo llegaba bien contento, ya al final de mi turno, le decía, ¿qué pasó, amigo? Vamos a hacer la machaca, no sé si aquí la machaca tenga el mismo significado que allá. O sea, vamos a hacer la trácala, ¿no? Vamos a hacer la tranza, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a hacer la machaca con la gasolina. Sí, ¿cómo no? Era mi mero mole.
Si le iba yo a echar 100 pesos de gasolina en aquel entonces, pues nada más le echaba yo 50 y lo demás se lo clavaba el gasolinero, ¿no? Yo bien contento pecando. Pero cuando empezamos a asistir a una iglesia, una congregación, y la palabra de Dios empezó a hacer mella en mí, ¿verdad? Dios empezó a hablar a mi vida, etcétera, etcétera. Yo empecé a asistir a una congregación cristiana como por ahí del mes de junio. Y para un 2 de noviembre de 1999, nunca se me va a olvidar esta mañana, ni el sol cómo estaba, ni cómo estaba el cielo. Ese día yo me arrepentí de todo mi corazón y entregué mi vida a Cristo. Y no es jactancia ni payasada, hermanos, pero ese día fácil estuve llorando como una hora, pidiéndole perdón a mi esposa, pidiéndole perdón a Dios, suplicándole al Señor Jesucristo que me tomara en sus brazos, que me tomara en sus manos, porque si no yo sentía que me iba a morir, muchas cosas que pasaron. Pero una de las cosas que nunca se me va a olvidar, ¿verdad?, es que después yo salí a la puerta y alcé mis ojos así al horizonte y yo me sentía muy diferente, como que algo me hubiera renovado. Yo no me sentía tan bien, no, más bien, nunca me había sentido tan bien en esa época de mi vida, cuando tenía yo 27 años. Yo decía, es que yo me siento tan bien, tan contento, tan en paz, tan feliz como cuando tenía yo 8 años de edad, que era yo un niño, que no tenía yo problemas y me sentía yo muy bien. Bueno, esa misma noche, yo todavía manejaba taxi, andaba yo trabajando, pero ya con una mentalidad diferente, un corazón diferente, ya no es que eso está mal, decir malas palabras, ¿verdad? Porque los taxistas dicen que son un poquito léperos, ¿verdad? Dicen, no, ya malas palabras, no, ¿verdad? Y me llaman por radio, oye, manito, vete para acá, vamos a hacer la machaca, ya es la hora, eran las 2 de la mañana, y en ese momento yo sentí, no, pero es que eso no, eso está mal, ¿verdad? Y eso no te agrada, ¿verdad? Pero si les digo que ahora soy cristiano, no, me van a acabar, van a decir que soy el aleluya, no, ¿qué hago? Ah, ya sé, no, manito, ¿sabes qué? No puedo ir porque mi jefe, mi patrón ya no le gusta eso. Y jamás y nunca volví a prestarme esas cosas. Por esos días, allá en Córdoba, como en todos lugares, había un cabaret donde normalmente yo entraba a buscar pasaje. No se me vayan a espantar, ¿verdad? Pero en los cabarets, cuando hay la variedad de las bailarinas, pues en la mayoría bailan desnudas, ¿verdad? Y yo unos días antes de convertirme, pues yo entraba y como todo hombre del mundo, ¿verdad? De baboso ahí, viendo todo, ¿no? Pero ese día me acuerdo que empezó la música, estaba el escenario atrás de mí, y sale la bailarina y cuando volteo y la veo, la mujer pues obviamente totalmente desnuda y bailando, de momento me quedé así. Y salí como rayo, parecía que el diablo me iba correteando y que llego y que me agarro del coche, del taxi. ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Si yo no soy así, no era así, pero no, ya no quiero volver a entrar ahí. Y eso es precisamente, ¿verdad? Ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, dice, vuelvo ahí, como es el hombre terrenal, así también son los de la tierra, o sea, los pecadores. Y como es el celestial, así también son los del cielo. Cuando tú te conviertes a Cristo, entregas tu vida, no solamente te son perdonados tus pecados, no solamente tienes la salvación y la vida eterna, sino también Cristo Jesús te restaura espiritualmente a una imagen espiritual muy similar a la que Adán y Eva tenían en el huerto del Edén, ¿sí? En tu ser interior. Y por eso es que la gente verdaderamente cuando nace de nuevo, cambia. Sin que te den un curso, te den una cátedra, estés 6 meses, un año, 2 años en la iglesia. Porque hay mucha gente que escucha la palabra por años, ¿verdad, pastor? Pero nunca cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no ha querido someterse a Cristo. Número 2, porque no se ha arrepentido. Y obviamente al no ocurrir eso, pues Cristo no te puede restaurar. No puede ser como el postrer Adán. Pues el postrer Adán no te puede restaurar. ¿Sí me explico? ¿Queda claro? Amén. ¿Qué tiempo tengo, pastor? Usted dígame. Porque yo como los merolicos, yo me agarro y 10 minutos. Ok. Bueno, vamos a...
Debido a que el primer Adán se corrompió y toda su descendencia también nace corrompida por el pecado, esto nos da a entender que heredamos la naturaleza adámica corrompida, ¿verdad? Por causa del pecado de Adán. Por lo tanto, todos somos pecadores por naturaleza y malos desde que somos concebidos, tal como menciona el Salmo 51, verso 5, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Y por esa misma razón, como acabamos de leer, había la necesidad, o hay la necesidad, hubo la necesidad de que viniera otro ser humano perfecto, ¿verdad? Con una naturaleza y esencia espiritual impecable, de naturaleza divina, que pudiera engendrar espiritualmente hijos para Dios, tal como dice en Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, donde dice: vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Prácticamente el que te engendra como hijo de Dios es Cristo Jesús. Amén. Por la obra también del Espíritu Santo. Pero el que te transmite la naturaleza, la esencia que perdió, espiritual que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén, es Cristo Jesús. El postrer Adán es el que restaura espiritualmente. Por último, el plan de salvación de parte de Dios también, el plan de salvación para el hombre, también contemplaba la redención de la naturaleza corrompida, o también conocida como el pecado. ¿Qué es el pecado? Aquí aplicamos la palabra hebrea abón, que es maldad, perversidad e iniquidad, ¿verdad? Y este plan de salvación contemplaba la redención de esa naturaleza corrompida. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde lo podemos ver? En Colosenses, libro de los Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 11. Hijo, ¿me puedes leer este mismo versículo en la Reina Valera? Y después lo voy a leer en otra versión, para que sea un poquito más entendible. Y con esto le paramos, pastor, ¿eh? Lo dejamos de atrás. Acuérdense de esto, el plan de salvación también contemplaba la redención. Colosenses 2, versículo 11, la redención o la liberación de la naturaleza corrompida en el ser interior del hombre. Adelante. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Es Colosenses 2:11? 2:11. En él también fuisteis circuncidados con el circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Escuchen cómo dice esta versión. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal como se le hacía a los varones en el Antiguo Testamento, ¿eh? Punto y seguido. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Cuando Adán y Eva pecan, una de las terribles cosas que pasan es que la naturaleza pecaminosa, conocida también como pecado, penetra en su ser y los corrompe a nivel cuerpo, alma y espíritu, porque la Biblia dice que somos tripartitos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida por la fe, nos entregamos, nos rendimos a Él, nos arrepentimos, entonces el Señor Jesucristo realiza una circuncisión, o sea, una purificación espiritual en nuestro ser interior. Te limpia del pecado en tu ser interior y te administra la vida eterna y su esencia espiritual como en el ser humano perfecto. Y a partir de ese momento somos redimidos en nuestro ser interior, liberados en nuestro ser interior de el pecado o la naturaleza espiritual. También dice en el libro de Romanos que Cristo Jesús, cuando creemos en Él, rompe el poder del pecado en nosotros. Antes de Cristo, el pecado nos hace como se le da su regalada gana, ¿verdad? No somos así totalmente esclavos, porque también nosotros somos mañosos, ¿verdad?
pero el pecado te arrastra, muchas veces te impulsa a hacer lo malo. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a tu vida y entregas tu vida, entonces Él realiza una circuncisión espiritual, una purificación espiritual en tu ser interior, te limpia del pecado en tu corazón y te da la vida eterna, la esencia espiritual. Y en ese momento eres redimido del poder del pecado, eres liberado del poder del pecado. ¿Esto será importante? Claro que sí. Porque ¿de qué te sirve creer en Cristo, haberte bautizado, servir en la iglesia, si no has sido liberado del poder del pecado? Es como si la computadora siguiera teniendo el virus ahí adentro, ¿verdad? En el disco duro. Necesita ser purificado. Y el plan de salvación precisamente contempla y contemplaba la redención de la naturaleza corrompida, la liberación de la naturaleza pecaminosa adámica. ¿Y quién lleva a cabo esa liberación? Cristo Jesús. Aquí lo dice. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿De dónde? De tu ser interior. Hay algo que es necesario entender, y esto ya es fuera de esto, pues ya con esto, ahora sí termino. El pecado no va a desaparecer en la vida o en la existencia del ser humano hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez, y entonces, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Dice que los muertos en Cristo serán resucitados, ¿verdad? Y los que estemos vivos seremos levantados en los aires. Y ahí, como dice en 1 Corintios, seremos transformados. Y ahí se va a acabar completamente el pecado para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente no tiene en su mente, en su corazón, la idea de que, bueno, ya fuiste redimido del pecado en tu corazón. Pero la palabra de Dios dice que en los miembros de nuestro cuerpo, ahí permanece el pecado todavía. Por eso es que mucha gente tiene tentaciones. ¿Por qué? Porque la esencia espiritual de pecado que está en nuestro cuerpo pelea contra los deseos del espíritu, o sea, contra la vida eterna y los deseos del espíritu que están en nuestro corazón. Debemos tener cuidado. Bueno, esto no es tanto evangelismo, pero ya lo dije, ¿verdad? Por algo lo dije, ¿verdad? Amados hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por el favor de su atención. Si el Señor lo permite y nos presta vida, pues todavía nos vemos por aquí dentro de 8 días y algunas semanas más. Y no se me desesperen, hermanos, perdón, paso. Es necesario conocer todo esto, esta doctrina, para poder evangelizar correctamente. Y ya después vamos a estar viendo algunas estrategias, algunos métodos de evangelismo, ¿verdad? Y como decía el pastor la vez pasada, si Dios lo permite y él también, y ustedes lo permiten, pues a ver si salimos a hacer un alcance evangelístico, ¿verdad? Que Dios nos lo bendiga mucho y muchas gracias. Bendiciones. Gracias por su paciencia. Gloria a Dios. Para concluir el tema que tenía el hermano, al final, ¿sí entendieron lo que estaba diciendo al final? Yo les he explicado acerca de Romanos 8:1. La tentación va a tenerla, porque que seamos humanos, carne, va a haber tentación. Pero Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero dice, pero, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y hemos sido lavados, mortificados con la sangre de Cristo. Ahora debemos de permanecer en el Espíritu. Amén. Las luchas, pruebas, las tentaciones van a llegar, pero ahí depende de nosotros si estamos agarrados de la mano del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Tienen preguntas? A ver, alguien que tenga alguna pregunta. Porque esa es la finalidad, hermano, que ustedes entiendan, que ustedes entiendan la palabra. Amén. Aquí está el hermano, no me pregunten después porque no le voy a contestar. Aquí está el hermano Gustavo, que nos puede apoyar. ¿Alguna pregunta? A ver, hermano. ¿Alguien, algo que quiera aportar, que quiera preguntar? Amén. ¿No? Bueno, gloria al Señor. ¿Seguro? Mire, el hermano comentó algo muy importante, gloria al Señor.